Blender es otro programa de diseño, pero vamos a enfocarlo a un ámbito distinto. El Blender lo que tiene, que también es muy bueno, es que es de código abierto, es libre. Entonces, yo creo que lo que tiene mucho mérito es que la comunidad ha generado o ha creado que este programa tenga muchísimas más posibilidades aplicadas, pues, por ejemplo, al mundo de la animación, las películas, efectos especiales, Con la 3D, cantidad de cosas que puedes hacer con los nodos es increíble, David. animaciones, videojuegos. Es que es una barbaridad. Es que, claro, implementan novedades luego cada vez más y te sorprenden en cada versión. ¿Has Eh, compartido ya? Ahora, ya. Vale. Se debía demostrar ya. Ok. ¿Eh? Sí, Vale. estás ahí. Mira, pues lo primero, nada más entrar en Blender, te encuentras esto. Ok. Que básicamente son tres objetos. Un cubo, un punto de luz y una cámara. Porque en Blender, como está más hecho para tipo hacer vídeos, bueno, animaciones y cosas así, necesitas un punto desde donde verlo. Por eso está la cámara. Con el cero, el numpad. A ver, no, Vale, vale, espera, vale, vale. Espera un momento. A me ver, estoy. di primero una de las partes malas que tiene Blender. O sea, Blender es un programazo. O sea, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es una cosa mala que tiene Blender que lo sabes tú y lo sé yo? A ver, yo tengo un problema con Blender. O sea, tengo dos problemas con Blender. El primero de todo son las medidas. Y segundo de todo, que tiene demasiadas cosas para hacer. Atajos de teclado. No, hombre, eso quieres o no es cómodo hasta cierto punto. Atajos de teclado tienes que aprenderte 400.000 atajos de teclado para... A ver, que no es que esté mal. No Pero del si hay que todo. ser un pro, tienes que saber hacer los atajos de teclado, te los tienes que aprender. Yo tengo una chuleta. No, Y no porque es luego, broma. tienes una opción para dejarte o sea, ciertas cosas como en favoritos. Ah, sí. Pero eso también es ir viendo y probando. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Sabes? Porque quieras uno, aquí tienes tres tipos de opciones para modificar un objeto así de base, en este punto. Por ejemplo, el cubo, primero tienes que entrar en modo edición, que es con el tabulador, ¿vale? Tienes tres modos de modificarlo. Primero es por vértices, que tú coges un vértice con la G, lo mueves y lo dejas como quieres, ¿vale? Mira, Y con la a mí eso me parece buenísimo que no he visto en otros programas. eso a mí me encanta, claro. Tienes el modo vértice, el modo arista, que tú coges esto, tú coges, ya no coges solamente el punto, sino coges La las, lista con los dos puntos claro, los dos correspondientes. puntos, o sea, la unión de dos puntos y lo modificas. Lo puedes extruir, mover con la G, o sea, extruyes con la E, mueves con la G, ¿vale? Y lo modificas. Y luego tienes Atajos de eh, teclado. la tercera, que es, sí, es que quieras o no, es un punto importante los atajos de teclado, pero te facilita mucho el trabajo, porque tú estás aquí y venga, va, la tercera opción, primero, antes de nada, es por caras. Que tú le das clic sobre una cara y la puedes modificar al completo. La modificas, extruyes, ¿vale? Es muy importante los atajos de teclado si quieres ir fluidamente. Porque, por ejemplo, yo puedo elegir esto, tengo todo por caras, por aristas y por puntos, desde aquí. Sí, Pero es desde la barra más engorroso superior. estar, venga, quiero modificar un punto, le voy a dar aquí, venga, muevo el punto con, quiero extruirlo, venga, voy a extruirlo desde aquí. Herramienta de extruir, pum, así, todo, giras. Yo lo veo así un poco más lioso. Bueno, más lioso no, pierdes más tiempo. O sea, realmente, para alguien que no sepa, tener todas las opciones disponibles en un lateral o en distintos momentos de la pantalla está bien, pero claro, es que para hacer un diseño en Blender, ¿cuántos puntos vas a mover? Millones. Muchos, muchos. Entonces, cada acción, cada segundo que te puedas ahorrar, si te sabes el A atajo de ver, teclado, pero vas a toda pastilla. es que para eso hay muchas opciones. O sea, no es solamente coger y venga, voy a hacer un objeto a partir de todo puntos. Por eso tienes la opción de las aristas y de las caras. Y ya no solo de eso, en plan, puedes coger una imagen y
o sea, y formar la imagen a partir de los puntos y luego extruirla y ir modificándola como tú quieras. Pero ya no solo está esto, sino que tienes los modificadores, que eso te facilitan un montón el trabajo. Los Para que, modificadores, para que la gente lo sepa, o sea, tú tendrías el diseño 3D, que serían como todos los puntos que conforman. Puede ser un. Es que además aquí hay que hablar de una cosa muy distinta. Nosotros estamos acostumbrados a que los programas de diseño 3D son sólidos cerrados. Pero en Blender tienes que olvidarte de eso. sí, 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 sí. Entonces, eso por un lado, y luego que tienes los modificadores, que tienes un montón de puntos que definen una superficie o definen una superficie cerrada que sería un sólido, y aplica ese modificador para todos los puntos de una forma dependiendo del modificador. Por ejemplo, pues puedes hacer una extrusión, no, un twist, ¿no? Un retorcimiento, no sé, tienes la Sí, lista de modificadores por ahí. pero, Unas a ver, curvas, son también, elementos que son muy útiles. también tienes que tener en cuenta que si tú, por ejemplo, estás haciendo esto, ¿vale? En plan, tienes un objeto y tienes que está, o sea, un objeto con dos partes y tú quieres aplicarle un modificador solamente a una, puedes. Ah, claro. Pero tienes que separarlo. Ah. Tipo, porque aquí tienes los objetos que hay, ¿vale? Que son, como dije, la cámara, la luz. Mira, sinceramente, la cámara y la luz nunca se usan hasta el final. Está Así que. renderizado. Y es muy típico de coger, nada más abres Blender y el primero que haces es borrar todo lo de la escena. Es muy típico. Sí, sí, sí. Vale, entonces coges el cubo, lo podrías separar en estas partes. A ver, es que, a ver, Blender tiene muchas cosas base que explicar, ¿vale? Por ejemplo, ya de primeras las vistas. Guay. Vale. Porque, o sea, tiene varias formas de vista. Porque es un poco así estar todo el rato con el objeto, ¿vale? Un poco lío. Entonces, con el pad numérico, con el 1 te pones de un lado. Con Sí. el 3 cambias a otro lado. Con el 7, o sea, 1, 3, 7 y 9 sirven para. No, sobre todo el 1, el 3 y el 7 sirven para ponerte en una cara. El 9 sirve para ponerte de esa misma vista, pero del revés. Sí, otra que he visto en FreeCAD también, que puedes disponer de varias vistas de tu mismo objeto en pantallas Y como esto en subpantallas. Blender. Y en Blender hay una cosa que yo me di cuenta, que era, por ejemplo, en la parte de arriba que tienes distintas secciones por defecto, que no me acuerdo cómo se llaman. Las que tienes arriba. Y el layout, el Eso modelado es, para eso hacerlo es. del layout, Entonces, pero dedicado a eso, eso de ahí se supone que son como los procesos. distintos procesos que haces, pero es mentira. Son distintas ventanas, pero están dispuestas en un tab. Sí, porque tú puedes acceder a todas estas pestañas desde Sí. el layout. Por ejemplo, tú estás aquí Entonces, y por lo quieres ejemplo, tomar. puedes crearte otra vista lateral y entonces dividirla en tres partes o en Sí, cuatro. desde la esquina desde la esquina puedes crearte, o sea, clicas con el clic derecho y lo arrastras y tienes otra vista. Sí. Entonces aquí en la esquina superior izquierda de cada una de las partes de estas de la pantalla puedes cambiar el editor y aquí tienes todo lo de la parte lo de la barra de arriba las distintas partes las tienes también aquí. Es decir, que podrías, por ejemplo, tener la vista frontal y la vista lateral Sí, en dos pantallas separadas, pero incluso tener una tercera pantalla que esté haciendo el renderizado sí, sí, directamente para que tú veas cómo va quedando. claro, porque Entonces, tú luego aparte de eso puedes crear en una nueva ventana lo que tienes aquí, pero eh, desde otra vista, desde otra perspectiva. O sea, tienes muchas formas de verlo, para no solamente verlo de una manera. Y eso está muy, muy bueno. Entonces, claro, tú sí, puedes lo ahora, puedes por personalizar. ejemplo, entre un editor, extruye la cara. Y claro, aquí no se ve, porque está en Claro, otra porque vista. está detrás, sí. A ver, no, 7, 9. Pero claro, tú lo sigues moviendo por aquí. A ver, por ejemplo, por aquí. Sí, Tú sí, puedes sí. estar en diferentes tipos de vistas y se va modificando en las dos. Está muy guay, porque tienes bastantes puntos de vista. Ok. Em, es que, claro, Eh, tiene muchísimas cosas. Tiene demasiadas cosas. ¿Tienes algún modelo para enseñarnos? Así, para conocerlo desde el Tengo, principio. a ver, tengo un modelo, lo tenía preparado ya,
Mm, Es esto, una pistola. ujú. Ah, es curioso porque está incluso hasta animada. O O sea, sea, a supongo ver un que momentito, ¿tú ahora mismo en qué tab estás? estoy en Deadpool para que lo vean un poco, pero por ejemplo, O sea, tiene la la animación, animación, vale. Entonces tenemos el tab de animación, ¿ok? la composición, que es un ¿Qué poco, es, qué es la textura? sí, básicamente, porque aquí tienes que jugar mucho con la textura, porque no es, le pongo una textura y que, no, tienes que ir, es un poco recortándola, poniéndola en cierta parte, una movida de la textura también. Ujú, Aquí, que es donde se ve, tienes lógicas del juego, porque esto lo puedes aplicar luego a un juego, a un videojuego, ujú. o Unity, cosas así que Sí, sí, ahí, los objetos de estos programas son exportables para otras plataformas. sí, sí, Y Unity, que de hecho podríamos hacer el próximo día una de Unity. podríamos, Lo dejo estaría muy ahí. guay, Lo dejo ahí. sí. Vale, todo el código, pero guau. Que, mira, os voy a Vale, enseñar, enséñanos el disparo. mira, a ver, lo importante del disparo Línea este, de tiempo, como tienen todos los efectos estos de animación. ¿vale? Con el espacio empieza el vídeo, ¿vale? Ujú. Y ahí se ve el disparo. Yo no he visto nada. A ver. Se ve, es muy rápido, espera. Plan, se debería de ver cómo sale algo de la pistola, pero igual va muy rápido. Ah, sí. Sí, 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 Sí se sí. ve, ¿no? Vale, pues eso. Sí. Lo que pasa es que no sé qué es lo que he visto. O sea, Hay no es una bala, es como fogonazos, un destello, disparo, fuego, ¿no? sí. Al Mm. final está un poco... A ver, el renderizado. A ver si se ve aquí bien. Debería de verse. No. ¡Pum! Bueno, Bueno, es como un fogonazo, sí. es un fogonazo. Eh, bien. ¿Este se puede renderizar? Bueno, ¿cuánto costaría renderizar esto? A Depende ver, de la tarjeta gráfica. lleva su tiempo, ¿eh? O sea, a ver, que también hay diferentes formas de renderizado. Unas son las básicas y otras son las complicadas. Que las complicadas Ok. tiene su rollo. En cambio, las básicas son básicamente creas puntos en la línea de tiempo en la que sucede un movimiento. Pero que yo creo que eso para principiantes es igual un poco muy avanzado. Sí, sí, a ver, evidentemente, pero bueno, estamos mirando las opciones. A mí A hay una ver, cosa que me gusta mucho de este tipo de programas, cuando también tienes y le metes animación, es que hay otro aspecto en el que se integra lo que es el diseño 3D o en programas de edición de vídeo. Yo, por ejemplo, utilizo un programa de edición de vídeo que es el de DaVinci Resolve. Había uno de código abierto que se llamaba Neutron, que creo que consistía un poco en lo mismo, ¿vale? Entonces, tienen esta línea de animación, otros programas también, After Effects seguro que también lo tiene, pero cuando tú puedes construir una especie de entorno tridimensional para hacer según qué efectos. Eso está muy bien, porque, claro, tú podrías coger estos elementos de Blender y meterlos en tus programas de edición de vídeo, como es el de DaVinci Resolve, y sí, luego le puedes añadir más cosas. Porque luego, hablando de todo esto, por ejemplo, el que haya hecho un disparo, también le puedes meter efectos de partículas, y las partículas sí. también, o efectos de fuego, efectos de lo que Puedes sea, hacer que mediante humo. un rectángulo, por ejemplo, y si tienes otro cuerpo Mm, con la malla y tal, que hacer como que atraviese ujú, al objeto, ujú, pero en plan que se vea que tiene que le queda un hueco con la forma de la bala. ujú. Otro rollo, pero que está muy guay. O sea, es un programa que está muy completo. Igual para empezar así es un poco complicado, pero Es si aprendes complicado. bien, no, si aprendes bien, porque yo empecé con Blender, haces cosas. En plan, lo que te permite hacer mola. O sea, en plan, está bien. Pero tienes que dedicarle su tiempo, aprenderte tanto los atajos por comodidad, Ujú, que es muy bueno, o sea, tanto los atajos o sea, como los modificadores. ujú. Un poco todo, porque las opciones que te da son muchas. Ya Sí, luego, habría que comprarse un libro complicada. entero y hacer una carrera. A ver, No, hombre, otra cosa que me gusta mucho, que además también lo comparten otros programas de edición, son los nodos.
Buah, pero es ¿Has que hecho tela alguna vez con... alguna cosa con nodos tú? He intentado, pero más Fracaso. fallado que otra cosa. Sí. Vale, para explicarlo así un poquito por encima, los nodos, digamos que es una forma de, entre comillas, es como una programación visual de cómo se deberían comportarse algunos elementos. Entonces, Uy, existe, sí, ponlo un momentito. se me ha cerrado. Espera, que se me ha Ah, cerrado. vale. Lo que tendríamos serían dos partes. O sea, lo digo, es muy importante porque ya os digo que yo lo he visto en DaVinci Resolve y Vale. lo he visto en algún programa más en el que lo que tienes que hacer es que tienes como una serie de bloques que son unas cajitas Sí, y esas cajita. cajitas son como cajas que ejecutan una función, pero puede ser de lo que sea. En este caso, muchas veces puede ser aplicado a texturas. Entonces, las texturas pueden tener incluso movimiento, pueden tener luces, pueden tener efectos que dan el realismo de cómo pueden ser los videojuegos. Espera. Entonces, veis, por ejemplo, en ese box, pues acabas de cambiar el color. Sí, porque Pero, esta es la base. En ujú, este, por ejemplo, este sería el nodo base que tiene principio todo, en el que puedes cambiar el color, el- bueno, sí, básicamente cómo se ve un poco todo. sí, Pero este es el más base, el que poca gente usa seriamente, porque luego tienes todo esto, pero separados por partes, pero como, buah, es que es complicado explicar un poco. bueno, para explicarlo así un poquito mejor también. Existen otros muchos bloques que lo que te permiten hacer es que ese color pues tenga un gradiente, por ejemplo, o que tenga... Entonces, Un toque metalizado, un una toque simple robusto. suma de colores o una simple escala de grises o que hay elementos que puedan, digamos, ser invisibles y otros que sean opacos. Entonces, todo eso lo puedes controlar con otros bloques que te aparecen en este apartado. Hay un montón, te los tienes que aprender, ¿no? Pero si vamos a YouTube, tú puedes encontrar un tutorial para concretamente hacer eso. Y entonces se hace con nodos. O sea, el secreto, el que sabe controlar los nodos, o sea, puede hacer cosas que, o sea, que te cagas. O Yo he sea, visto es una, cosas es una muy, cebada. muy guays con los nodos, ¿eh? O sea, Sí, sí. Además que luego también puedes jugar mucho con las luces, porque no solamente son para los elementos o los objetos 3D, sino que también puedes controlar la animación con los nodos o puedes controlar otros elementos con los nodos, ¿vale? No sé, si puedes crear funciones que también hacen efectos muy chulos con ellos. No sé qué tienes por ahí. ¿Qué hay por ahí? vamos a meterle, a ver, una emisión. Emisión. Bueno, eso sí se utiliza para que sea, pues, para que la luz Claro, rebote más, ¿no? aquí también lo que entra mucho son los mix, que son mezcla de, porque esto es lo que te permite mezclar Ujú. los nodos. Y entonces se van encajando unos con otros, o sea, se van vinculando con esas líneas y entonces los efectos son distintos en función de lo que configuras. Entonces Por ejemplo, está muy bien. aquí ahora mismo tiene un toque verde, pero a la vez, bueno, Ujú. amarillo, pero también de azul de aquí, pero así todo Que el no, rato. que sí, que tienes que saber un montón para que te salga algo fino, fino. Pero Sí, guay, pero a ver, es que está guay, está guay. tiene su rollo, pero sí, cuando aprendes a usarlos, Ujú, tienes una satisfacción cuando te salen los resultados, ujú. porque puedes hacer que puedes crear cristal, puedes crear Lava, puedes crear lava, agua, efectos de agua, agua, puedes hacer... Sí, sí. líquidos, gases, o sea, que está muy completo lo que puedes crear, pero Pues para entenderlo un poco, yo creo que es como programar, porque dentro de cada bloque tiene una también, también programación tienes, concreta, también tienes zona de programación, ¿eh? Aquí. así. Sí, Ostras, pues ya me acabas de ver. Ah, no, pero esos son los scripts. sí, 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 pero sí. que Pero eso también, ya es para claro, gente que, por cierto, un día estoy hablando con un amigo de que podríamos, vimos un video tutorial en el que había un tío que se pintaba unas marcas en la cara y había un modelo de una cara en Blender y el tío con un script cogía, no sé si era comisión artificial y desde la cámara pues entonces se movía la cara del propio personaje de Blender que estaba haciendo. O sea, flipante. O sea, te exportaba los movimientos,
Pero claro, eso se hace a través de algo más complejo que en este caso sería un script. Pero Claro, claro. hay que A ver, pero saber, hay que saber. Y luego está el apartado de renderizado, que hacer un render, claro, tienes que añadir una cámara y necesitas tienes que la añadir una cámara, luz. necesitas, a ver, depende de lo que quieras. O sea, siempre viene bien tener la base y luego el objeto para que te, por si le quieres meter sombras, por si le quieres, para que te lo identifique todo. Y luego tienes dos motores, que son Eevee y el Cycles. El Cierto. Workbench no se recomienda casi. El Eevee es como para cosas más livianas, el Cycles es para cosas más pesadas. Eso no te lo tira cualquier ordenador. Y lo que me gusta también mucho de Blender es que junta un poco las... Plan, porque puedes crear, o sea, crear objetos a partir de comandos y cosas, de los comandos o de las opciones que te da aquí, pero también los puedes esculpir. Ah, mira, eso es lo que también te quería... Y eso me gusta mucho. Pero para eso también Es necesitas un tipo, no puedes esculpir tampoco cualquier cosa, necesitas muchos puntos, o sea, muchos, como lo que explicaste antes, una malla con muchos puntos. una malla, O sea, en sí, este básicamente. cubo no te va a salir nada porque tienes Sí, no, pues, 8. pero solamente movería las puntas un poco. Ah, vale. Necesitarías crear más malla. Pues quédate un círculo con millones de puntos, por Vale. ejemplo. O sea, el programa de SculptGL que habíamos visto en internet, que era eso, esculpir, también está integrado en Blender. Que eso está muy bien porque la gente que se dedica a hacer este rollo en plan artístico, más orgánico, lo puedes montar aquí. También te digo que puedes modificar tanto las medidas como los segmentos, como las partes. También la localización desde el menú. Nada más creas el objeto, te aparece un menú aquí. Sí, a mí eso me gustaba, pero Y este no se menú guardaba el viene, histórico y entonces, claro, cuando lo hacías una vez, pues hay no opciones sé. para que se guarde, pero Ah, no siempre te es recomendable guardarlo. vale, vale, vale. ¿Sabes? Ok. Vale, Métete un momento el de sculpting, a ver. un momento. A ver, vamos a darle muchas. Igual no pasa. Bueno, no, creo que te peté por una esferita. Y ahora con, con esta esfera, ahora te metes en el sculpting y Y ya puedes vale. hacer un montón de cosas. Vale. Esto es lo que me gustaba mucho porque para que el resto de personas lo entienda, el que fue pionero en este modelo de diseño era ZBrush. ZBrush era un programa de Pixologic. Bueno, es un programa de Pixologic que cuesta la licencia una pasta, ¿Sí? una barbaridad. O sea, sí, sí, sí. Y claro, el que lo tenía, el que se dedicaba a esto, o sea, hacías unos diseños de personajes, o sea, con unas calidades que te pasas, porque también tienes simetrías, la gente utiliza un lápiz táctil para hacer todo este tipo de cosas, entonces no vas con el ratón. Entonces, bueno, vas jugando con esto y al final es como esculpir. Y los modelos te salen muchísimo más rápido porque siendo que son orgánicos y puedes hacer muchísimas cosas, puedes ir al detalle. O sea, es una pasada. El que lo sabe Muy, utilizar muy preciso, también. básicamente, ¿no? ¿Eh? Es muy, muy preciso, ¿no? Es muy preciso, sí, sí, sí. Sí, porque en función de dónde estás haciendo las modificaciones, puedes añadirle segmentos. Incluso. Que eso me recuerda también que yo utilizo otro programa que es Meshmixer para hacer análisis de mallas. Pero vamos, no hago mucho más porque también es otro lío. O sea, para según qué cosas utilizo un programa distinto. ¿Eso qué es? ¿Una oreja? Podría ser, ¿eh? No sé, estaba probando un poco de las herramientas que tiene, porque tiene bastantes herramientas a las que les puedes modificar tanto la fuerza, el tamaño, un montón de cosas que Sí, puedes hacer. el radius y el strength. La Sí. fuerza y el radius. Sí. Y otras técnicas más. Entonces, está guay. Sí, O luego sea, depende, si es quieres, como, es como- de- depende del pincel que escojas también, ¿no? Coges un sí, pincel y entonces vas aplicándolo sobre toda la textura. Entonces, sí. en este caso, Blender incorpora esta especie de modelo de edición que también es buenísimo, porque evidentemente este no es un programa de diseño paramétrico, es un programa de diseño orgánico. Es que, bueno, si lo quieres imprimir en 3D, hay que tener en Yo cuenta unas creo, cosas.
los programas, los diseños, tú los puedes exportar en STL y poder imprimirlo en 3D y tal, pero claro, tienes que salir de que eso te sea una curva cerrada. O sea, tienes que exportar la curva cerrada bien hecha y que no haya fallos en la malla y luego poder imprimirlo. Lo digo porque hay algunos programas que te salen con un fallo y luego te salen otros programas que los exportas y la compatibilidad pues hace una Sí. cosa muy rara y no sé, hacen cosas muy raras. Yo, por Aquí ejemplo, lo también te digo, utilicé con la Unity. cantidad de fallos que te pueden sacar también es increíble, ¿eh? Porque ya no solo tienes que tener en cuenta todo eso, sino las normales, Ah, que sí, es es verdad. la vista, sí, pero yo tenía unos cuantos problemas con eso, pero al final A ver, es sencillo. para explicarlo, puede ser representar las normales. Para explicarlo es lo siguiente. Las normales suelen salir hacia afuera, es decir, apunta, el color, la textura siempre va hacia afuera. Entonces, los juegos o los videojuegos, si alguna vez habéis visto que cuando tú te metes dentro de un personaje, sale como vacío, es decir, no existe textura en el interior de un personaje y eso es debido a las normales. Sí, espera, Eh, no me acuerdo ahora en cuál era lo de las normales. entonces, lo de las normales, si estás diseñando, que además hicimos una prueba, hicimos unos tutoriales dentro del local y claro, lo de las normales era un rollo porque le aplicabas las texturas, pero dices, pues si no, si es invisible el elemento. Pero claro, era porque las normales estaban volteadas. O Sí, o sea, sea, yo tenía estábamos varios. aplicándole color y textura a un elemento, pero al tener las normales volteadas se hace invisible. Y entonces en los videojuegos ocurre eso. Cuando tú coges y exportas un modelo y las normales no están bien definidas, las partes invisibles son las interiores del elemento o que están evidentemente mal definidas dentro del programa. Eso es. Vale, Si es aquí azul, está. es que las normales van hacia afuera. Si es de color Sí. rojo, es decir, ahora si puedes, rompe un trozo de la esfera. Vale. Ahí, Eh, ¿vale? Y por dentro se ve que es rojo porque las normales van hacia adentro. Pues las texturas, al aplicárselas en la parte azul, se aplican sobre la parte azul. Pero si tú vieras desde dentro, entonces, no sé si había una especie de comando para invertir las normales. sí, creo que era con la N. A ver, Entonces, no. si invertías todas las normales, lo de fuera va hacia adentro y lo de dentro va hacia afuera. Sí, Entonces te da un cambio. Alt N para recalcular las normales. Sí, sí, sí. Inside, claro, O aquí creo que sea, era las es cambiaba, una sí. movida. Ok, Y ahora ok. están al revés. Eso es. Están al revés algunas normales. Pues, por ejemplo, ese elemento de ahí aparecería invisible. Si le aplicabas una textura en todo el objeto. También os digo, si alguna vez si llegáis a usar Blender, os recomiendo que cuando estéis haciendo los proyectos hagáis muchos guardados. Siempre vienen bien. Guardado versión 1 aún funciona. Buah, sí, yo por eso el otro día te empecé a borrar un montón y borré cosas que no tenía que borrar. ¿No tienes algún objeto más de Te- eh, algún diseño Tengo más? uno, pero sin, o sea, de una vez que hice un diseño de un terreno Hmm. para un proyecto que tenía, pero lo tengo sin textura. A ver, va, enséñanoslo. Y así pasamos al siguiente. No, Ya para terminar. aquí está. A ver. Que este era el del Kansas, ¿verdad? Sí, espera, que le voy a Vale, quitar la vista a sólido. Vale. ok. Este se supone que era un terreno que simulaba Marte. Mal. Sí. Entonces, claro, yo este terreno lo hice esculpiéndolo. Ajá. O sea, creé un plano, le añadí un montón de puntos, o sea, lo subdividí un montón y luego empecé a modificarlo. Ahí, ahí. Yo creo que ahora existen otras opciones para hacer esto. Y tienes herramientas que Puedes te permiten. hacerlo por nodos, eso es lo primero, puedes hacerlo ya por nodos y entonces el nodo, si tú lo haces bien, te dice, define una serie aleatoriamente, dónde están las partes del terreno. Luego, yo creo que haber visto algún video tutorial en el que a través de una imagen en escala de grises, puede ser una imagen real de la Tierra, entonces lo pones sobre el plano y entonces ya lo tienes. Que también se puede hacer por nodos, de hecho. O sea, un nodo cargaría
la imagen en escala de grises y eso lo exportaría para hacer las distintas alturas en el Mira, a terreno. mí hay una cosa que me gusta, o sea, que me gustó mucho de este proyecto, es que aprendí a usar las cámaras para que siguieran un objeto A ver, y mover las cámaras a la vez. a ver, a ver. ¿Lo Por puedes ejemplo, ahora estamos hacer? desde la vista de la cámara, ¿vale? Esto es lo que ve la Sí. cámara. Entonces, claro, tú Eso es le un das. paracaídas, ¿no? Ese es el Sí, es Kansat. el Kansat, que yo en un paraglider en este caso. Ajá. Teníamos que se moviera y rotara para, para escanear el terreno, básicamente, un poco. Ujú. Entonces, claro, yo le doy y dice, la cámara seguía el objeto. Porque le habías definido una trayectoria, ¿no? Me imagino. Claro, claro. O sea, Y definiendo está apuntando al objeto todo el rato. esto es lo que expliqué antes, que era más hacerlo. En plan, esto lo hice añadiendo puntos Ajá. a la línea temporal, Vale. que es como hacerlo de la manera sencilla. Sí. Y me dio un buen resultado para lo que quería. Claro, aquí ahora Esa es la manera sencilla. sí, Y añadiendo puntos. sí, añadir puntos a Bueno, la claro, línea. sí, evidentemente, para que tú sepas por dónde. Es que yo estoy probando algunas cuestiones similares, pero con Unity. Y entonces tú podías programar que la cámara siguiera el objeto sin tener que meter muchos keyframes, muchos keypoints, ¿sabes? Sí. Pero bueno, está guay. También te digo que esta parte de, o sea, en plan, definirlo de esta manera, el movimiento, tiene un pequeño inconveniente, depende de cómo lo veas, que es de. El movimiento depende de los frames, también ¿Cómo? mucho. En plan, porque yo ahora mismo creo que lo estoy haciendo a 30 frames por segundo, que son. Sí, Esto. lo que solemos ver Claro, de normal, a menos que alguien lo quiera ver 60 frames por segundo, que claro, va a entonces, ver lo normal y un poquito más. claro, entonces yo cuando lo hice no tenía muy claro, entonces al principio empecé con 60, luego con 30, entonces los movimientos se me descuadraban, quedaban más lentos, más rápidos, Ah, porque, claro, porque haces más imágenes por claro, segundo. claro, claro, Ujú. entonces ahí tenía un pequeño descuadre, pero eso es para que lo tengáis en cuenta, que Ok, eso ok. se modifica aquí en el render. Sí, hostia, es que las configuraciones ahí del renderizado y Tiene toda la tiene una movida. cantidad de configuraciones para todo que puedes estar un buen rato Ujú. solamente para ver las configuraciones. Bueno, yo creo que de esto podemos sacar que luego lo puedes exportar y luego puedes utilizar otro programa para hacer otra acción, otra herramienta Sí, o sea, para tus necesidades. si tú quieres usar bien, plan, Blender Blender para puedes usarlo animación, bien, sí, chapo. pero que si quieres que te quede mejor, tienes que meterle algún otro programa para modificar alguna que otra cosa, pero que está muy bien ya de base. Por Vale. ejemplo, las imágenes y todo, si quieres modificarlas con un programa tipo GIMP o Photoshop, te viene bien. Ujú, claro, claro. Sí, sí, o sea, no tienes por qué utilizar solamente un programa Claro, para tu claro. objetivo.